Superman, el símbolo inquebrantable de los ideales norteamericanos y la libertad en todo el mundo. Pero ¿qué tal si en su lugar, el hombre de acero defendiera los ideales del comunismo, el socialismo y la expansión del Pacto de Varsovia? Sería un mundo muy diferente. Y de la mano de Mark Millar, tenemos esta fascinante historia, Superman Red Son. La cápsula que traía a la Tierra al pequeño Kal-El no ha caído en Kansas y no ha sido hallada por los Kent. En su lugar, ha caído en una granja ucraniana. El joven Kal-El sería hallado por unos granjeros, gente trabajadora y honesta, que lo criarían hasta tener ya la edad suficiente para ser presentado al mundo. Durante plena Guerra Fría, y con el telón de acero separando Oriente y Occidente, se da el anuncio: el mundo no volvería a ser el mismo. My fellow Americans, the Soviet authorities released to the world secret government pictures of a costumed individual more effective than our hydrogen bomb, an alien Superman committed to communist ideals whose very existence threatens to alter our position as a world superpower forever. Look! Up in the sky! It's a bird! It's a plane! It's Superman! Superman! Strange visitor from another world, who can change the course of mighty rivers, bend steel in his bare hands, and who, as the champion of the common worker, fights a never-ending battle for Stalin, socialism, and the international expansion of the Warsaw Pact. Superman, pride of the Soviet state, symbol of our military might. Let our enemies beware. There is only one superpower now. Alarmados por esta nueva arma, este nuevo superhombre, el gobierno estadounidense solo puede recurrir a un hombre: Lex Luthor, posiblemente el hombre más inteligente del mundo. Luthor, un científico carismático y brillante, aunque falto de humildad, se pone a trabajar en una solución para el problema Superman. La Guerra Fría ha evolucionado, se ha convertido en una guerra de superseres. El mundo teme al nuevo superhombre, la mano derecha de Stalin, que lo presume como muestra del poderío de la URSS, pero el verdadero hombre de acero no es un soldado, y no pelea solo por los suyos, sino por todos los inocentes, los débiles y los necesitados en todo el mundo. La gente corresponderá a esta actitud, confiando en el hombre que tiene el símbolo del martillo y la hoz en el pecho. Por otro lado, Superman, quien ha crecido bajo las enseñanzas marxistas de igualdad, se ve ante un dilema. Tras la muerte de Stalin, la Unión Soviética se ve asolada por la falta de liderazgo. Superman, siendo ya un símbolo, tiene la oportunidad de ser el nuevo líder, de ponerse por encima del proletariado y de guiarlo, proteger a las personas, no solo salvarlas, sino mejorar sus vidas, no solo con el pueblo de Rusia, sino con todo el mundo. En un mundo distinto al que conocemos, pero con algunos rostros familiares y algunos nuevos orígenes, Superman Red Son es una perfecta historia o crónica que toma un universo que conocíamos y lo retuerce para explorar nuevas historias sobre las que tenemos ya una base. Explota todo su potencial y nos hace pensar en lo ambivalente que es el mundo y la historia. Superman Red Son, escrito por Mark Millar, fue dibujado por Dave Johnson y Kilian Plunkett. La obra fue publicada por DC en 2003 bajo el sello Elseworlds. Aparentemente el final fue sugerido por Grant Morrison, muy de su estilo si me preguntan. El cómic fue un rotundo éxito de ventas en Rusia, que eso no debería sorprender a nadie. Clave de este éxito, lo respetuoso que es el cómic con Rusia. Algo que se agradece mucho es cómo es llevada la historia, siendo que bien podía ser una historia sencilla de que Superman es ruso, por tanto es malvado, pero no. El personaje mantiene su esencia. ¿Sigue siendo un símbolo? Sí. ¿En diferentes circunstancias? Sí. Pero Superman aún tiene fe en la humanidad, aún defiende la libertad y a los inocentes, sean o no de los suyos. Esta versión de Superman es aún más poderosa que en otras versiones, siendo que, según vemos, es vulnerable únicamente a la luz de una estrella roja.
Es también interesante ver a los personajes que ya conocemos, pero que aparecen en diferentes formas. Igual que Superman, conservan su esencia por más que tengan caracterizaciones muy diferentes a las que conocíamos. Un gran repertorio bien usado a mi parecer, aunque hago énfasis en el Batman terrorista. Aunque la premisa es simple, poco a poco la historia se va haciendo más profunda. También remarco el final, que aunque algo desesperanzador, es un giro magistral. Red Son es una gran historia, una historia que vale la pena leer, la historia del mito del superhombre de Nietzsche, contada de una perspectiva única y original. El amanecer, el cenit y el crepúsculo del Hijo Rojo. Y eso sería todo, espero que el video les haya gustado y espero que le den una oportunidad a esta obra, es increíble. Y si ya leyeron la obra, cuéntenme, ¿hizo bien Superman? ¿Luthor estaba en lo correcto? ¿Faltó explorar algún evento histórico en este universo ucrónico? ¿Qué otras ideologías crees que podría abrazar Superman, según las circunstancias? ¿Te gustaría ver una adaptación de esta obra? Respondan aquí abajo en los comentarios. No olviden suscribirse si no lo han hecho. Denle like y compartan si les gustó el video. Soy Piper y conmigo será hasta otro video.